Hola a todos, y gracias por estar de nuevo aquí para un nuevo episodio sobre este análisis del Libro de Mormón. En las últimas 3 secciones, hemos hablado de Joseph Smith, desde su implicación en la búsqueda de tesoros hasta la traducción del Libro de Mormón. Ahora queremos dedicar un poco de tiempo a analizar el propio Libro de Mormón, para mostrar cómo los problemas planteados por los estudiosos indican claramente que se trata, sin duda, de una obra del siglo XIX. Esto también lo reconoce el historiador de la Iglesia y patriarca Richard Bushman, quien afirma: "Creo que en este momento el Libro de Mormón es un enigma para nosotros, incluso para quienes apenas creen en cada detalle. Es un enigma". Para empezar, está la cuestión de la traducción. El libro fue traducido sin que las planchas fueran siquiera visibles, envueltas en un paño y apoyadas sobre la mesa. Por lo tanto, no se trata de una traducción que provenga directamente de las páginas o de los caracteres grabados en las planchas. En realidad, ni siquiera sabemos cómo debería haber funcionado ese proceso. Y luego está otro hecho. En todo el texto encontramos frases larguísimas que, si se buscan en Google, aparecen en obras escritas en el siglo XIX. La teología del Libro de Mormón refleja en gran medida precisamente la del siglo XIX y se lee como una comprensión de ese siglo de la Biblia hebrea, entendida como Antiguo Testamento. Cristo aparece en todas partes, tal como los protestantes de la época veían a Cristo en cada parte del Antiguo Testamento. Es por eso que hoy la llamamos Biblia hebrea, porque los judíos nunca la leyeron de esa manera. Todos estos son problemas que debemos enfrentar, lo dice Richard Bushman en una entrevista publicada por Mormon Discussions. Antes de entrar en el contenido del Libro de Mormón, tal como lo conocemos hoy, es importante contar el episodio de las 116 páginas perdidas y reflexionar sobre lo que nos revela, no solo respecto al libro mismo, sino también en cuanto a la credibilidad y confiabilidad de Joseph Smith como profeta de Dios. Como ya se mencionó en la sección anterior sobre la traducción, cuando Joseph Smith comenzó a traducir el Libro de Mormón, Martin Harris quiso mostrar el manuscrito a su esposa Lucy, en un intento de calmar sus temores. Ella estaba convencida de que Joseph Smith lo estaba estafando para obtener dinero. Smith declaró que había pedido permiso a Dios 2 veces para entregar las páginas, pero que la respuesta había sido negativa. A pesar de ello, Martin insistió, rogándole a Joseph que le permitiera llevar el manuscrito consigo. A la tercera petición, Joseph Smith afirmó que Dios finalmente le dio permiso para entregar el texto a Martin. Como hemos notado anteriormente, el número 3 es muy recurrente en el pensamiento mágico, un elemento fuerte que ya hemos encontrado en estos análisis. Después de llevar las páginas a casa, Martin Harris las perdió. Probablemente fue su esposa Lucy quien se las sustrajo. Al regresar, Joseph Smith exclamó: "¡Oh, Dios mío! ¡Todo está perdido! ¡Todo está perdido! ¿Qué debo hacer? He pecado". Esta cita proviene de Biographical Sketches of Joseph Smith the Prophet, publicado en 1853. El grito desesperado, "¡Todo está perdido!", resume bien el momento. Joseph sabía que nunca sería capaz de recrear las primeras 116 páginas, ya que en realidad no estaba traduciendo de ninguna plancha de oro. Sin embargo, necesitaba encontrar una manera de reemplazar esa parte inicial del Libro de Mormón. De lo contrario, todo el libro perdería coherencia. Recordemos que Joseph Smith declaraba usar una piedra del vidente, colocada en un cilindro, para traducir el Libro de Mormón. También afirmaba haber usado esa misma piedra para ver las planchas de oro cuando estaban escondidas dentro de un tronco hueco. Como se explicó en la panorámica sobre las planchas de oro, cuando Emma le advirtió que alguien tramaba robarlas, Joseph miró en la piedra y dijo ver que las planchas aún estaban seguras, escondidas en el tronco. Este es un detalle importante, porque demuestra que Joseph Smith afirmaba tener la capacidad de localizar objetos gracias a su piedra del vidente, incluidas las planchas. Sin embargo,
Cuando se perdieron las 116 páginas, nunca intentó encontrarlas, ni logró descubrir qué había pasado. Este comportamiento es muy común entre quienes se presentan como buscadores de tesoros o declaran poseer poderes sobrenaturales. Las habilidades mágicas parecen funcionar solo cuando la situación está bajo control, pero en el momento en que hay que dar prueba concreta, el tesoro desaparece misteriosamente. Se dice que se deslizó bajo tierra, o que un guardián lo ocultó más profundamente. En este caso, Joseph Smith ni siquiera fingió buscar las páginas, porque sabía que su piedra no podía revelarle nada. Ya no tenía ningún control sobre la situación, y a diferencia de sus afirmaciones anteriores sobre las planchas de oro, esta vez no pudo inventar una visión ni ofrecer pruebas. Esta, de hecho, habría sido una ocasión perfecta para demostrar que era realmente un profeta de Dios, además de un auténtico vidente. Martin Harris contó un episodio en que Joseph Smith logró encontrar un alfiler en un montón de virutas gracias a su piedra. Y ahora deberíamos creer que el mismo Joseph no pudo encontrar 116 páginas usando esa misma piedra con la que afirmaba haber visto las planchas de oro y todo tipo de tesoros escondidos. Del volumen 2 de Early Mormon Documents, editado por Vogel, en la página 303, leemos una entrevista que Joel Tiffany hizo a Harris en 1859, donde Harris relata precisamente este episodio. Cuando las famosas 116 páginas se perdieron y ya estaban fuera de su control, Joseph Smith declaró haber recibido una revelación de Dios. En esta revelación, Dios reprendía tanto a él como a Martin Harris, con particular dureza hacia este último, y cómo no, por haber causado la pérdida del manuscrito. En la sección 10 de Doctrina y Convenios, leemos: Ahora he aquí, te digo que, puesto que entregaste esos escritos en manos de un hombre malvado, los perdiste. Perdiste también tu don en el mismo momento, y tu mente se oscureció. Y he aquí, Satanás ha puesto en sus corazones alterar las palabras que habéis hecho escribir o que habéis traducido. He aquí, os digo, no traduciréis de nuevo las palabras que han salido de vuestras manos, porque, he aquí, no llevarán a cabo sus malvados designios mintiendo contra esas palabras. Porque, he aquí, si tú debieras traer las mismas palabras, dirán que has mentido y que fingiste traducir, pero que te has contradicho. Y he aquí, publicarán esto, y Satanás endurecerá los corazones del pueblo para incitarlos a la ira contra vosotros, para que no crean en mis palabras. Del libro Doctrina y Convenios, sección 10, versículos 1, 2, 10, 30, 32. Se cree que esta revelación fue escrita en abril de 1829, es decir, mucho tiempo después del episodio de la pérdida de las páginas, justo cuando Joseph se preparaba para retomar la dictadura junto a Oliver Cowdery. La versión actual de la sección 10 es ligeramente diferente de la original e incluye nuevamente el término Urim y Tumim en el primer versículo, cosa que originalmente no estaba. Como ya se mencionó, ese término fue añadido después para dar a la piedra del vidente, que Joseph usaba como instrumento de traducción, una apariencia más bíblica. Esta revelación fue dada aproximadamente 10 meses después de la desaparición de las 116 páginas, periodo durante el cual Joseph Smith tuvo oportunidad de encontrar un nuevo escriba y buscar una solución para sortear el problema de las páginas perdidas. El verdadero propósito de esta revelación parecía ser proteger a Joseph Smith. Sabía que no podía replicar las primeras 116 páginas de manera fiel. Si alguien intentara alterar esas páginas originales, sería increíblemente evidente. No había recursos, en ese momento, para recrear una página manuscrita completa modificada, especialmente en la caligrafía de Emma Smith o de cualquier otro escriba utilizado, como Martin Harris. Incluso en la hipótesis de que Lucy Harris hubiera encontrado un falsificador experto capaz de realizar una hazaña tan improbable, este podría haber hecho lo mismo con cualquier otra sección del Libro de Mormón. En esencia, si realmente existiera el riesgo de que alguien acusara a Joseph Smith de haberse contradicho con el nuevo comienzo del libro,
el mismo problema, podría surgir en cualquier momento. También hay una observación interesante que hacer. Si se quiere creer que Dios estaba tan preocupado porque Joseph Smith pudiera ser desenmascarado por haber mentido, entonces surge una pregunta espontánea. ¿Por qué Dios permitió que Joseph tradujera el libro de Abraham, cuando hoy sabemos que el material original no tenía nada que ver con Abraham? ¿Y por qué Dios habría permitido la inclusión de errores derivados de la Biblia del rey Jacobo o de fuentes como el Deutero Isaías dentro del libro de Mormón? Mientras se reflexiona sobre estos aspectos generales, comienzan a notarse ciertas incongruencias y contradicciones que emergen cuando Joseph Smith modifica el texto y afirma recibir nuevas revelaciones para resolver los problemas del momento. La cuestión de las 116 páginas perdidas podría haberse convertido en una oportunidad extraordinaria para que Joseph Smith demostrara que realmente era un profeta. Si las hubiera retraducido y hubieran resultado idénticas a las anteriores, como se esperaría usando la famosa piedra del vidente, puesta dentro del sombrero, que según la tradición garantizaba una traducción perfecta, entonces su credibilidad como profeta habría salido fortalecida. Por otro lado, si las hubiera retraducido y sus opositores, movidos por intenciones malvadas, hubieran alterado las páginas antiguas, Joseph habría ganado igualmente. Las modificaciones serían evidentes en el papel, demostrando que se trataba de falsificaciones. En ambos casos, su posición habría salido fortalecida. Por lo tanto, no había ninguna verdadera desventaja en retraducir esas páginas, a menos que, por supuesto, Joseph Smith supiera que no podía hacerlo. Este episodio llevó a Joseph a decidir cuál sería la mejor manera de continuar con la traducción del Libro de Mormón. Y es precisamente por esta razón que se vuelve tan importante comprender el orden en que fue dictado el contenido del libro. Dado que Joseph Smith conservó el texto sustituto de las 116 páginas perdidas, hasta después de haber completado el resto del Libro de Mormón, esto le permitió escribir el comienzo del libro, ya conociendo su conclusión. Más adelante, entraremos en detalles sobre la historia de las llamadas pequeñas planchas. Pero por el momento, seguiremos llamándolas así, ya que es el término usado por la Iglesia. En muchos aspectos, las pequeñas planchas, que reemplazaron las 116 páginas perdidas, funcionan casi como un epílogo del Libro de Mormón, y por esta razón, contienen algunas pistas que sugieren que fueron escritas después del resto del texto. Algunos de los mejores ejemplos al respecto nos llegan de Brent Metcalfe, un ex miembro de la Iglesia y estudioso del mormonismo. Metcalfe ha señalado una serie de problemas que surgen al considerar que Joseph Smith habría escrito los libros de las pequeñas planchas solo después de haber completado el resto del Libro de Mormón. Una de las formas más sencillas de mostrar que Joseph Smith fue el autor efectivo del Libro de Mormón es observar cómo cambia el uso de las palabras por tanto y por consiguiente dentro del texto. En su libro New Approaches to the Book of Mormon, Metcalfe analiza precisamente este aspecto lingüístico para demostrar las discrepancias estilísticas entre las distintas secciones de la obra. Como acabamos de ver, el autor del Libro de Mormón utiliza casi exclusivamente el término por tanto en los capítulos que van desde Mosía hasta Éter. Sin embargo, justo en el libro de Éter se nota un cambio. La expresión por tanto es reemplazada por consiguiente. Este nuevo uso continúa hasta el final del Libro de Mormón y reaparece también en los libros iniciales, que fueron escritos solo después de haber concluido las llamadas pequeñas planchas. Podría parecer un detalle sin importancia, pero en realidad demuestra que el autor introdujo esta variación estilística durante la fase de dictado, y la introdujo no solo en el Libro de Mormón, sino también en las revelaciones que se dictaban en el mismo periodo de su producción. Naturalmente, esto por sí solo no representa una prueba definitiva contra Joseph Smith, pero constituye otra pista, una especie de huella digital que sugiere que Joseph Smith podría ser el autor real del texto. El hecho de que el paso de por tanto a por consiguiente
coincida también con lo registrado en Doctrina y Convenios, sugiere que no se trata de un cambio derivado de las planchas de oro, sino más bien de una variación que surge del estilo oratorio escritural propio de Joseph Smith. Como ya se mencionó, uno de los problemas relacionados con la sustitución del material perdido de las 116 páginas, una vez que el resto del Libro de Mormón ya había sido completado, es que el autor ya conocía el final. Esto nos ofrece más pistas sobre la verdadera autoría del texto. Brent Metcalf observa que la fecha de nacimiento de Jesús es conocida por los primeros profetas gracias a las pequeñas planchas, pero parece ignorada por los profetas posteriores, que de todos modos habrían tenido acceso a los mismos anales de Lehi y Nefi. Escribe Metcalfe: la envoltura es particularmente evidente en la discusión sobre la venida de Jesús. Por ejemplo, al comienzo de la narración, Nefi relata que Lehi, una Nefi 10:4, un ángel 19:8 y los profetas, dos Nefi 25:19, habían predicho todos que Jesús nacería 600 años después de la partida de Lehi de Jerusalén. Sin embargo, los profetas posteriores del Libro de Mormón parecen ignorar estos oráculos extraordinarios. Durante un avivamiento nefitas, el rey Benjamín afirma que el tiempo viene, y no está lejos, en que el Señor descenderá del cielo y morará en un tabernáculo de barro. Mosía 3:5. Este comentario resulta sorprendente, ya que las escrituras en su posesión presumiblemente le habrían dicho que eso no ocurriría por al menos otros 120 años. Alma habla de la venida de Jesús en términos igualmente vagos. El reino de los cielos está pronto cerca. Alma 5:28-50. El tiempo no está lejos. 7:7. En pocos días. 9:26. Y el día de la salvación se acerca. 13:21. Alma espera sinceramente que esto pueda suceder en su día. Breve 25. Su reticencia o incapacidad para indicar una fecha precisa se explica por su propia admisión. No sabemos cuán pronto. Y vid. Énfasis añadido. Por lo tanto, Alma, Benjamín y su público no sabían lo que Lehi, Nefi, un ángel, algunos profetas anónimos del Viejo Mundo y su literatura sagrada afirmaban con certeza: que Jesús nacería 600 años después de la partida de los lehitas hacia las Américas. Cuando Samuel en la Manita entra en escena más tarde, en contraste con la imprecisión de Benjamín y Alma, él afirma con audacia: porque vienen otros 5 años. Luego viene el Hijo de Dios. Elamán 14:2. No hay indicios de que Samuel simplemente esté repitiendo las palabras inspiradas de sus antepasados, Lehi y Nefi, o de otros profetas, incluido un ángel. Este punto es crucial, ya que la fuerza de la profecía de Samuel reside en su absoluta unicidad. Si su predicción fuera solo una repetición de las anteriores, difícilmente podría haberse usado para autenticar su vocación profética. 16:4-5. Cuando los seguidores de Samuel son condenados a muerte antes del nacimiento de Jesús, es precisamente porque su profecía no parecía creíble, y no hay mención de Lehi o Nefi, 3 Nefi 1:5. La envoltura es evidente. Lehi y Nefi enuncian explícitamente la fecha de nacimiento de Jesús. Benjamín y Alma solo hablan en términos vagos. Página 417. Samuel como Nefi vuelve a ser explícito. Sin embargo, cuando analizamos los pasajes en el orden en que fueron dictados, el esquema de la envoltura da paso a un esquema lineal. Los profetas en la primera parte del dictado no poseen un conocimiento preciso de la fecha del nacimiento de Jesús. Pero con Samuel se introduce una cronología de 5 años. Al cumplirse ese tiempo, los signos prometidos ocurren exactamente como se profetizó. En ese contexto, la narración explica: 1. Que el padre Lehi, Nefi, casi todos nuestros padres, testificaron de la venida de Cristo. Elamán 8:22. Y 2. Que el año en que nació Jesús fue 600 años después de que Lehi salió de Jerusalén. 3 Nefi 1:1. Pasajes como estos prepararon el terreno para la siguiente fase en el desarrollo temático. Lo que comenzó como una simple observación editorial
sobre que habían pasado 600 años, se transforma en una profecía literal, puesta en boca de Lehi, Nefi, un ángel y profetas no identificados. Estas profecías no fueron dictadas hasta que la fecha de los 600 años fue definitivamente establecida en Terzo Nefi. Me doy cuenta de que es un pasaje bastante largo, pero es fundamental para comprender cómo Joseph Smith estaba introduciendo, desde el inicio del Libro de Mormón, ideas que serían plenamente desarrolladas solo en sus partes posteriores. Un ejemplo notable se refiere a la visita de Jesucristo a las Américas. Lo comenta Brent Metcalf. Según Edwin J. Firmage, en 1992, las profecías nefitas sobre la aparición de Cristo en las Américas representan otro ejemplo de este fenómeno. Con una precisión sin precedentes en la literatura antigua, Nefi relata haber sido transportado en una visión panorámica de la vida de Jesús. En esta visión, Nefi observa los cataclismos naturales que preceden inmediatamente la llegada del Cristo resucitado a las Américas. También ve la visita de Jesús a los sobrevivientes y su elección de 12 discípulos. Esto se encuentra en Primo Nefi 12.4.8, con referencias también en Secondo Nefi 26.1, 9 y 32:6. En la primera parte de la narración sintética, hecha por Mormón, sin embargo, las profecías sobre la venida de Jesús no hablan de su regreso glorificado a las Américas. Basta consultar Mosía 3.5 y siguientes, 7.27 y 15, Alma 4.13, 5.50, 6.8, 7.7 y siguientes. Personajes como Benjamín, Abinadí y los dos Alma, aunque conocen detalles muy precisos de la vida de Jesús, nunca mencionan que un Cristo resucitado aparecería a los leítas. Esto también se puede notar en los pasajes de Mosía 3.1 y siguientes, 15.1, 16, 15.18 y Alma 7.7.14. Solo en Alma 16.20, esta información se expresa finalmente con claridad. Muchos del pueblo preguntaron sobre el lugar donde vendría el Hijo de Dios, y se les enseñó que aparecería a ellos después de su resurrección, con énfasis en que se trata de una información nueva. La incertidumbre del pueblo, compartida también por el mismo Alma, como se lee en Alma 7.8, indica claramente que nunca antes se había enseñado la promesa de que Cristo visitaría las Américas. Esta es, en cambio, una promesa descrita en detalle por Nefi mucho tiempo antes. Cuando por primera vez, en el compendio redactado por Mormón, los sacerdotes enseñan a los nefitas que aparecería a ellos después de su resurrección, sin hacer referencia a la grandiosa visión de Nefi, leemos que el pueblo escuchó con gran gozo y alegría, una expresión que sugiere que la idea era percibida como una novedad. Estos son todos indicios evidentes dejados por la mano del autor del Libro de Mormón. Y, si se conoce el orden en que el libro fue dictado, todo esto tiene perfecto sentido. Sin embargo, si se lee el Libro de Mormón según el orden en que fue publicado, se tiene la clara sensación de que los primeros libros ya conocen el contenido de la parte final, mientras que los libros intermedios parecen ignorar información fundamental. Este es un aspecto sumamente importante al examinar la autenticidad del Libro de Mormón, porque este tipo de discrepancias son difícilmente conciliables con la idea de que el libro sea un texto realmente antiguo. Para profundizar en estos aspectos, recomiendo encarecidamente leer los escritos de Brent Metcalf sobre la llamada prioridad Mosía, que exploran con mayor detalle la cronología del dictado del Libro de Mormón. Metcalf aborda no solo los puntos recién citados, sino también una serie de otros problemas que derivan del hecho de que Joseph Smith escribió los libros de las pequeñas planchas solo después de haber completado el resto del Libro de Mormón. Entre los problemas que surgen de esta secuencia de escritura, encontramos un paso del bautismo entendido como gesto de arrepentimiento al bautismo centrado en la figura de Cristo, la introducción del concepto de denominaciones religiosas y de visiones escatológicas relacionadas con el uso de los términos iglesia e iglesias, la presencia del profeta Malaquías entre los nefitas, y finalmente,
la alternancia entre el uso del título Mesías y el de Cristo en el texto. Todos estos elementos nos ayudan no solo a entender mejor el orden en que fue escrito el Libro de Mormón, sino que también revelan un hecho esencial. Joseph Smith era el autor del libro y ya conocía el final de la historia cuando comenzó a escribir su inicio. Un aspecto muy importante del asunto de las 116 páginas perdidas es que, según el relato oficial, Dios ya habría dispuesto una manera de superar el problema, sabiendo de antemano que Martin Harris terminaría perdiendo el manuscrito. En el manual de la iglesia titulado Ven, sígueme, leemos de hecho: con más de 2400 años de anticipación, el Señor se preparó para compensar las páginas perdidas del Libro de Mormón, como se indica en Primo Nephi 9. Sin embargo, la verdadera historia de las llamadas pequeñas planchas es mucho más compleja y, de hecho, contradice esta afirmación contenida en el manual. Un excelente artículo titulado Las planchas perdidas de Nephi profundiza en la cuestión. Según Brent Metcalf, José Smith habría retomado la dictación en los capítulos que hoy corresponden al inicio del libro de Mosía. Parte de este material inicial habría sido incluido en las 116 páginas originales, pero no se habría perdido. Para poder vivir la experiencia del Libro de Mormón en el mismo orden en que fue dictado por Smith, deberíamos comenzar a leerlo justamente desde este punto. En el primer capítulo de Mosía se mencionan dos series de planchas: las planchas de bronce, traídas desde Jerusalén y que contienen muchos escritos del Antiguo Testamento, y las planchas de Nephi. Es interesante notar que en este pasaje se habla solo de una serie de planchas de Nephi, sin especificar si son grandes o pequeñas. El rey Benjamín ordena a sus hijos leer ambas series, subrayando que las planchas de Nephi contienen los anales y dichos de nuestros padres desde el tiempo en que dejaron Jerusalén hasta ahora. En otras palabras, las planchas de Nephi son un relato en primera persona, transmitido por generaciones a lo largo de cientos de años. El versículo 8 también ofrece una pista de que lo que estamos leyendo es una redacción y no el texto original de las planchas de Nephi. Se afirma, de hecho, el rey Benjamín enseñó muchas otras cosas a sus hijos que no están escritas en este libro. Incluso una revelación recibida en mayo de 1829 hace referencia a este punto, indicando que el relato escrito hasta ese momento era un resumen tomado de las planchas de Nephi. Las palabras son: un relato de aquellas cosas que habéis escrito, que han salido de vuestras manos, está grabado en las planchas de Nephi. Sí, y recordad que en esos escritos se decía que un relato más detallado de estas cosas fue dado en las planchas de Nephi. Aunque el nombre del redactor y la naturaleza de su trabajo no se aclaran hasta mucho más adelante en el texto, desde este punto en adelante se refiere comúnmente al relato como las planchas de Mormón, teniendo en cuenta que se trata en esencia de una redacción basada en una única serie de planchas, conocidas como planchas de Nephi. La idea de un relato que se actualiza y transmite de generación en generación se repite en varias partes del volumen. Hoy, sin embargo, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tienden a describir no una, sino dos series distintas de planchas de Nephi, además de las planchas de Mormón. Esta distinción se hace, por ejemplo, en la breve explicación sobre el Libro de Mormón, presente al inicio de la edición oficial. Es interesante, sin embargo, notar que desde el libro de Mosía hasta el de Moroni no hay ninguna mención de una segunda serie de planchas de Nephi. Siempre se indican como si fueran un volumen único. Esta observación es fundamental, porque sigue el orden real de dictado del Libro de Mormón. En otras palabras, las pequeñas planchas no se mencionan hasta el momento en que se hace necesario reemplazar el texto de las 116 páginas perdidas. Esto sugiere que José Smith, al menos inicialmente, aún esperaba poder recuperar las páginas extraviadas o que no había decidido cómo reemplazarlas hasta que se vio obligado a hacerlo. Un aspecto a menudo pasado por alto en la historia de las pequeñas planchas es que, contrariamente a lo que se enseña comúnmente hoy, José Smith
no recibió un mandato divino explícito para traducir una segunda serie de planchas. Esta es una idea difundida, pero no respaldada por lo que realmente está escrito en la revelación contenida en Doctrina y Convenios 10. Muchos manuales de la Iglesia, por ejemplo, declaran que el Señor mandó a José Smith no volver a traducir las 116 páginas perdidas, sino traducir la información contenida en las pequeñas planchas de Nefi. Algunos textos afirman explícitamente que la traducción de las pequeñas planchas fue ordenada para sustituir esas páginas faltantes. También numerosos estudiosos y apologistas fieles han repetido esta interpretación. Sin embargo, el texto de la revelación en Doctrina y Convenios nunca menciona la existencia de pequeñas planchas. Solo se hace referencia a dos fuentes: las planchas de Nefi y su compendio, es decir, las planchas de Mormón. Si se observan atentamente las instrucciones que recibe José Smith, se nota algo interesante. El texto dice: un relato de aquellas cosas que habéis escrito, que han salido de vuestras manos, está grabado en las planchas de Nefi. Sí, y recordad que en esos escritos se decía que un relato más detallado de estas cosas había sido dado en las planchas de Nefi. Porque ese relato es más detallado respecto a las cosas que, en mi sabiduría, quiero que el pueblo conozca. Vosotros traduciréis las inscripciones que están en las planchas de Nefi, hasta llegar al reino del rey Benjamín, o hasta el punto en que habíais llegado con la traducción anterior. He aquí, publicaréis este texto como la historia de Nefi. Las 116 páginas contenían solo una parte, o un compendio, del relato de Nefi. Hay muchas otras cosas grabadas en las planchas de Nefi que aclaran aún más mi evangelio. Por tanto, es mi voluntad que traduzcáis esta primera parte de las inscripciones de Nefi y continuéis esta obra. Dice 10. Énfasis añadido. Por lo tanto, a José no se le pide traducir una segunda serie de planchas. Se le dice, en cambio, que retome la traducción de las planchas de Nefi, las originales. Este hecho es evidente por al menos tres razones. Primero, las instrucciones especifican que José deberá traducir hasta el reino del rey Benjamín, o hasta el punto en que se interrumpió la traducción anterior. Este detalle sugiere que las planchas a las que se refiere van más allá del reino de Benjamín. Las llamadas pequeñas planchas terminan justamente con el rey Benjamín y ya están reproducidas en su totalidad en el actual libro de Mormón. Por lo tanto, el texto de Doctrina y Convenios no puede referirse a esas. Segundo, a Smith se le invita a recordar un pasaje, traducido anteriormente, en el que se mencionaba un relato más detallado contenido en las planchas de Nefi. Sin embargo, sabemos por las palabras de Mormón, que Mormón ni siquiera conocía la existencia de las pequeñas planchas cuando escribió ese segmento. Las descubrió por casualidad, justo cerca del punto donde Smith luego retomaría la dictación. De igual modo, Smith no podría recordar una referencia a esas planchas si aún no habían sido traducidas, ni siquiera conocidas. Tercero, y quizás lo más importante, la revelación vincula directamente la información contenida en las 116 páginas perdidas con el compendio de las grandes planchas de Nefi. Se dice claramente que lo que se había perdido representaba solo una parte del relato, un resumen, y que José ahora debía proporcionar una versión más extensa. Esta versión ampliada no es una segunda serie paralela, sino otra sección de las mismas planchas de Nefi. En resumen, lo que hoy se enseña en los manuales oficiales, y repiten muchos miembros devotos, es decir, que Dios había previsto desde el principio una segunda serie de planchas para usar en caso de pérdida de las primeras, no corresponde al contenido original de la revelación dada a José Smith. El mandato fue simplemente retomar la traducción de las mismas planchas de Nefi, no de otra copia redundante. La revelación contenida en Doctrina y Convenios 10 aparece mucho más clara si no se aplica retroactivamente la interpretación actual de la Iglesia respecto a las pequeñas tablas. En realidad, Joseph Smith no estaba hablando de una nueva serie de tablas, sino del hecho de que el Libro de Mormón
es un compendio de las tablas de Nefi, y que ahora Dios le estaba permitiendo traducir directamente de esas tablas originales para reemplazar el texto perdido. En otras palabras, la nueva versión sería más rica en contenido, no más pobre. El artículo continúa ilustrando este punto con otros ejemplos significativos. Uno de ellos se refiere al frontispicio del Libro de Mormón. Joseph Smith declaró que lo había traducido de la última página de las tablas de oro, es decir, de la parte final escrita por Moroni. Sin embargo, sabemos que el frontispicio fue dictado ya en los primeros días de junio de 1829, mucho antes de que la traducción estuviera completa, porque debía incluirse en la solicitud de derechos de autor para el libro. En ese texto solo se mencionan las tablas de Nefi, indicadas una vez más como la fuente del compendio de Mormón. También se hace referencia al compendio del libro de Éter, pero no se habla en absoluto de las pequeñas tablas. Este detalle confirma la idea central del artículo. Joseph Smith aún no había concebido la existencia de las pequeñas tablas cuando comenzó la traducción. Estas emergen solo cuando se vuelve necesario reemplazar las 116 páginas extraviadas. Y es significativo que esta idea aparezca solo a partir de Primo Nefi, es decir, después de que Smith ya había dictado los libros desde Mosiah hasta Moroni. En ese punto del texto, Nefi describe sus anales como un compendio de las crónicas de su padre. Más adelante, especifica que estas nuevas tablas no son aquellas en las que había registrado detalladamente la historia de su pueblo. Por el contrario, llama tablas de Nefi al volumen más extenso y completo. Esta es también la primera vez que distingue las tablas grandes, de naturaleza más histórica y laica, de las más pequeñas, de contenido espiritual. Pero en ese pasaje, las tablas pequeñas aún no tienen un nombre preciso, lo que confirma aún más que, en el pensamiento de Nefi, las tablas de Nefi no se refieren a esas pequeñas. En Primo Nefi 19, esta distinción se reafirma. Nefi explica que las tablas grandes debían ser transmitidas de generación en generación, y añade que las pequeñas habían sido preparadas para fines sabios, conocidos solo por el Señor. Una alusión velada, quizás, al hecho de que esas tablas habían sido dispuestas con mucha anticipación para compensar, algún día, la pérdida del manuscrito original. Este detalle es crucial, porque demuestra dos cosas. Por un lado, que las pequeñas tablas no eran conocidas por los profetas posteriores, lo que significa que no formaban parte del canon original. Por otro lado, que Joseph Smith las incorporó al texto solo posteriormente, casi como si, por un momento, se dirigiera directamente al lector. Como un personaje de The Office que lanza una rápida mirada a la cámara, Smith parece querer hacer cómplice al público del proceso creativo, consciente del momento en que la narración toma un giro inesperado para resolver un problema real y contingente. Volviendo al artículo, esta segunda serie de tablas se llama inicialmente pequeñas tablas, en Jacob 1:1, pero en ese contexto aún no se definen como tablas de Nefi o pequeñas tablas de Nefi. En realidad, el primer y único nombre propio asignado a estas tablas es tablas de Jacob. Es improbable que se trate de un error, como si se quisiera decir libro de Jacob, porque la descripción hace claramente referencia a la realización física de las tablas. A diferencia de la naturaleza singular de las tablas de Nefi, que son usadas desde Mosiah hasta Moroni, y a veces citadas junto con las tablas de bronce, pero nunca en relación con las pequeñas tablas, en las páginas que van desde Primo Nefi hasta Palabras de Mormón. Las tablas grandes y las tablas pequeñas se distinguen casi siempre una de otra. Este esquema se extiende a múltiples autores, entre ellos Nefi, Jacob, Jarom, Abinadí y Mormón. Si se lee el texto siguiendo el orden de prioridad establecido por Mosiah, se entiende claramente que las pequeñas tablas son una invención llegada en un segundo momento, una adición tardía en el proceso de creación del texto, como se puede profundizar en el artículo titulado Las tablas perdidas de Nefi. El artículo adopta un punto de vista que nunca había encontrado antes: demostrar que Joseph Smith
introduce la idea de las pequeñas tablas, solo cuando se ve obligado a reemplazar las 116 páginas perdidas. Como ya se dijo, esta explicación encaja bien con la forma en que se realizó la traducción, porque el inicio del Libro de Mormón parece contener muchos detalles que los profetas intermedios no conocían. La misma idea de las pequeñas tablas representaría otro ejemplo de esta discrepancia. Como ya mencionamos, el artículo también explica que en realidad, según Doctrina y Convenios 10, Joseph Smith debería haber traducido todo el contenido de las tablas de Nefi para reemplazar el texto perdido. Sin embargo, la idea de las pequeñas tablas surgió como una solución alternativa, diferente a los anales originales. El artículo sugiere una posible razón para esta elección. El impulso más obvio que llevó a Smith a introducir las pequeñas tablas, en lugar de ceñirse a su plan divinamente revelado de traducir las tablas de Nefi, fue el tiempo. Las 116 páginas representaban un compendio de las tablas de Nefi. Prometiendo el material original en lugar del compendio, Smith había aceptado inconscientemente producir un manuscrito más amplio y completo que el original. Un segundo volumen, más pequeño, habría sido una alternativa muy atractiva. Esta teoría explica elegantemente el énfasis del Libro de Mormón en la diferencia de tamaño entre las dos series de tablas, una más pequeña y otra más grande. También puede explicar la supuesta diferencia de contenido. Como se mencionó anteriormente, las pequeñas tablas se autodefinen como menos interesadas en la historia y más en cuestiones espirituales. Esta descripción ha desconcertado durante mucho tiempo a los lectores del Libro de Mormón, que a menudo notan que ambas secciones son una mezcla de historia y discurso teológico. La supuesta diferencia de tono es difícil de identificar. Sin embargo, esta explicación permite a Smith atravesar rápidamente cientos de años de historia, una vez que la historia de los orígenes de los nefitas y la cuestión de los lamanitas está adecuadamente explicada. Esta cita proviene del artículo Las tablas perdidas de Nefi. Este pasaje es muy importante en la historia, porque muestra que Joseph Smith prefirió mantener el texto sustituto de las 116 páginas perdidas bastante vago, para que no pudiera compararse directamente con el manuscrito original. Esto era necesario porque la amenaza de que Lucy Harris o alguien más pudiera poseer aún las páginas perdidas pesaba sobre Smith. De aquí surge una reflexión sobre qué contenía realmente el texto sustituto de las 116 páginas. La incapacidad de Joseph Smith para retraducir las 116 páginas perdidas representa un problema enorme para la credibilidad del Libro de Mormón. Pero la situación empeora aún más cuando se lee el texto sustituto y se nota cuánto se esforzó Joseph Smith por no revelar ningún detalle específico. Los Tanner escribieron un artículo muy profundo sobre este asunto, titulado Un agujero negro en el Libro de Mormón, en el que documentan hasta qué punto Joseph Smith evitó contradecirse desde las primeras 116 páginas, que cubren aproximadamente 400 años de historia de los nefitas y los lamanitas. Me gustaría detenerme en algunos puntos destacados de ese artículo, que muestran cuán cuidadoso fue Joseph Smith para no proporcionar detalles precisos en el texto sustituto. Joseph Smith, quien se presume es el autor del Libro de Mormón, se esfuerza especialmente por hacer entender que las pequeñas planchas no tenían el propósito de proporcionar mucha información. Jacob, de hecho, escribe que debía escribir en estas planchas algunas de las cosas que consideraba más valiosas, que no debía tocar, salvo ligeramente, la historia de este pueblo que se llama el pueblo de Nefi. Dijo que la historia de su pueblo estaría grabada en sus otras planchas. Puede parecer extraño para un relato dedicado a su pueblo, pero esta elección cobra sentido si se comprende que Joseph Smith debe explicar por qué las historias presentes no coinciden con las originales que se perdieron y con el material que está usando como sustituto. En el primer libro de Nefi, de hecho, solo se nombran 11 personajes, y en el segundo libro no aparece ningún otro nombre. Sin embargo, Joseph Smith cita 10 personajes del Antiguo Testamento por nombre, e incluso llega a
hablar proféticamente de Jesús unos 600 años antes de su nacimiento, afirmando saber que el nombre del apóstol del Cordero era Juan. Pirnere Nefi 14:27. Hace todo lo posible por evitar revelar los nombres de los miembros de la familia extendida, probablemente porque no podía recordarlos y sabía que podrían ser fácilmente desenmascarados. Como se lee en 2 Nefi 4:3-8-9. Mi padre llamó a los hijos de Lamán, sus hijos e hijas, y les dijo: He aquí, mis hijos e hijas de mi primogénito. Después de que mi padre terminó de hablar, hizo traer ante sí a los hijos e hijas de Lemuel, les habló, diciendo: He aquí, mis hijos e hijas, que son los hijos e hijas de mi segundo hijo. También Nefi se casó con una de las hijas de Ismael, pero nunca se nos dice su nombre. Así se lee: Yo, Nefi, tomé por esposa a una de las hijas de Ismael, y también mis hermanos tomaron por esposa a una de las hijas de Ismael, y también Zoram tomó por esposa a la hija mayor de Ismael. Pirnere Nefi 16:7. Además, Nefi nunca dice los nombres de sus hijos, ni los de los hijos de sus hermanos, ni los de las hijas de Ismael. Este comportamiento parece carecer de sentido, hasta que se considera el contexto más amplio. Joseph Smith estaba completando el material faltante que, según él, no debía contradecir lo que ya se había escrito en las 116 páginas perdidas. En el libro de Jacob solo aparecen 2 nombres nuevos, Sherem y Enos, mientras que en el libro de Jarom se encuentran otros 2 nombres nuevos, Jarom y Omni. Jarom afirma que han pasado 238 años, lo que significa que en casi 230 años de historia, el Libro de Mormón introduce solo 4 nombres nuevos, mientras que los primeros 11 nombres pertenecen a los años iniciales. Joseph es incluso vago hasta con los nombres de los reyes. Ahora Nefi comenzaba a envejecer y veía que pronto moriría. Por tanto, ungió a un hombre para que fuera rey y gobernador de su pueblo, según el reino de los reyes. Jacob 1:9. Más adelante, en el mismo capítulo, Jacob relata que el pueblo de Nefi, bajo el reino del segundo rey, comenzó a endurecerse en el corazón. Una vez más, no se revela ningún nombre, al menos hasta que salimos de las 116 páginas. Solo entonces, Joseph comienza a nombrar a los reyes, como Mosía y Benjamín. También la datación en las primeras 116 páginas es muy vaga, probablemente para evitar contradicciones con esas páginas originales que Joseph temía que aún pudiera tener Lucy Harris. Más adelante en el Libro de Mormón, la datación se vuelve sorprendentemente precisa. Por ejemplo, se lee: Y aconteció que también Mosía murió en el 33º año de su reinado, a la edad de 63 años. El total es de 509 años desde que Lehi salió de Jerusalén. Mosía 29:46. En las 116 páginas perdidas, en cambio, todo permanece deliberadamente vago, como cuando simplemente se dice: mi padre, Lehi, envejeció, y aconteció que murió y fue sepultado. Nefi 4:12. El mismo problema se encuentra también en las indicaciones geográficas y en los nombres de los lugares, como destaca el artículo de Tanner. Es muy interesante notar que Nefi nunca se refirió al lugar donde él y su pueblo vivían, llamándolo ciudad, ni nombró ninguna ciudad nefita o lamanita. Antes de llegar al Nuevo Mundo, Nefi habló de la ciudad Jerusalén 6 veces y se refirió a la ciudad de Nazaret 2 veces. Pero después de su llegada al Nuevo Mundo, guardó completo silencio respecto a los nombres de las ciudades del Nuevo Mundo. De hecho, ninguno de los otros escritores que siguieron a Nefi durante el período del agujero negro mencionó el nombre de ninguna ciudad. Mosía 7. Es la primera vez que encontramos el nombre de una ciudad. El rey Mosesha deseaba saber algo acerca del pueblo que había subido a habitar en la tierra de Lehi Nefi, o en la ciudad de Lehi Nefi. Luego hay otros problemas, como guerras no registradas, material de relleno, el uso de largas secciones de Isaías, 13 capítulos de Isaías en Segundo Nefi, tomados de la Biblia del rey Jacobo, en lugar de una narración histórica real o información concreta
sobre los pueblos a los que se refieren las planchas. Recomiendo encarecidamente a quien esté interesado leer el artículo de los Tanner, fácilmente accesible en línea. Ofrece un panorama mucho más claro y completo sobre cómo Joseph Smith reescribió las 116 páginas de manera tan vaga para evitar ser desenmascarado como un impostor, en caso de que Lucy Harris realmente hubiera conservado el manuscrito original. Un estudio atento de las 116 páginas reescritas del Libro de Mormón, insertado en el contexto de la situación que Joseph Smith vivía en ese periodo, nos conduce a una conclusión muy clara sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Como ya he señalado, estas páginas representan una huella digital más de Joseph Smith dentro del Libro de Mormón, especialmente si se compara la vaguedad del texto sustituto con la precisión que emerge en el resto del libro. La pérdida de las 116 páginas habría ofrecido a Joseph Smith dos oportunidades extraordinarias para demostrar que era un profeta de Dios. Podría haber usado su piedra del vidente para localizar y recuperar el manuscrito perdido, tal como había contado que encontró las planchas de oro y otros tesoros ocultos. O podría simplemente haber reproducido fielmente esas páginas, proporcionando así una prueba inequívoca al mundo de la naturaleza divina de su traducción. Los relatos de la traducción nos dicen que Joseph leía directamente de la piedra del vidente, lo que significa que la retraducción de las 116 páginas habría sido perfectamente idéntica si realmente proviniera de un documento antiguo. No habría habido ningún riesgo de errores o discrepancias en nombres, lugares o fechas, y esto habría representado una prueba fácil de superar. En cambio, Joseph Smith afirmó haber recibido una revelación para resolver la situación, porque, como ya se mencionó, los buscadores de tesoros que se apoyan en la magia son efectivos solo cuando mantienen el control completo de la situación. Cuando perdió el control debido a la desaparición de las páginas, invocó una revelación que le permitiera adaptar una segunda serie de planchas a la narración para que coincidieran exactamente con la línea temporal de las páginas perdidas. Si se lee el capítulo 10 de Doctrina y Convenios, se puede ver a Joseph reflexionando sobre este proceso. Y los estudiosos lo usan para explicar cómo Joseph Smith creó el Libro de Mormón y cómo podía hablar con la supuesta voz de Dios. Ya es problemático en sí mismo que Joseph Smith afirme en una revelación que personas malvadas habrían alterado las 116 páginas, dado que habría sido evidente para todos si alguien hubiera intentado falsificar un documento. Pero el texto mismo demuestra que el autor del Libro de Mormón ya conocía el final de la historia cuando escribió los libros de las pequeñas planchas. La revelación contenida en Doctrina y Convenios 10 no tiene sentido si se considera sin un punto de vista de fe. Joseph Smith dice que Dios le habría dicho, «Y he aquí, lo publicarás como la historia de Nefi, y así confundiré a los que han alterado mis palabras». Nunca hubo ninguna prueba de que alguien hubiera alterado las palabras hasta ese momento, pero Joseph sabe de inmediato que si se pusiera a retraducir las 116 páginas, correría el riesgo de ser desenmascarado. Esta revelación es la manifestación de una profunda inseguridad de Joseph Smith. No podía sustituir el texto sin ser descubierto. A medida que continuemos con el análisis general del Libro de Mormón, seguiremos destacando las huellas digitales dejadas por Joseph Smith en el texto. Considerando la obra en su conjunto, se vuelve simplemente inevitable reconocer el Libro de Mormón como un producto del siglo XIX. Gracias nuevamente por acompañarme hasta el final, un saludo y hasta la próxima.